Bhakti Sastri, Sri Isopanishad, texto 12, primera parte. Basado en las enseñanzas de su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Texto 12, primera parte. Aquellos que se dedican a la adoración de los semidioses entran en la región más oscura de la ignorancia, y peor aún ocurre con los adoradores del absoluto impersonal. No hay ninguna diferencia de opinión en cuanto al carácter personal de Dios como controlador, debido a que un controlador no puede ser impersonal. Por ejemplo, los gobiernos modernos democráticos son impersonales hasta cierto punto. En fin de cuentas, el primer mandatario es una persona, y el aspecto impersonal del gobierno está subordinado al aspecto personal. De manera que cuando nos referimos al hecho de ejercer control sobre otros, sin duda alguna hemos de admitir la existencia de un aspecto personal. Debido a que hay diferentes controladores para diferentes posiciones administrativas, por lo que sin duda alguna Krishna establece otros dioses menores o semidioses. De acuerdo al Bhagavad Gita, existen muchos dioses o controladores con diversos poderes específicos, pero la verdad absoluta es aquel que no tiene igual. El ser humano se comporta acorde a los mandatos de los Vedas. El no humano inventa su propia manera de actuar e incurre en actos pecaminosos. El cuerpo sutil se compone de 16 partes. 1. Los 5 sentidos de adquisición de conocimiento, los 5 sentidos para la acción, los 5 objetos para el placer de los sentidos. El 16º elemento es la mente. La mente es un efecto de las 3 modalidades de la naturaleza material. Por encima de la mente está el 17º elemento, el alma, la propia entidad viviente, que en colaboración con los otros 16 disfruta en soledad en el mundo material. El ser vivo experimenta 3 tipos de situaciones en el mundo material: 1, felicidad; 2, aflicción; y 3, la mezcla de ambas. Las modalidades de la naturaleza material. Para la creación del mundo material, Krishna echa una mirada al pradhana y nacen los 2 primeros elementos. 1, el tiempo eterno; 2, las 3 modalidades de la naturaleza material. Estos 3 tipos de naturaleza material actuarán de modo análogo en la siguiente vida. La entidad viviente desea servir, pero debido a que ha olvidado su relación con el Señor Supremo, sirve bajo las estrictas leyes de las modalidades de la naturaleza material. De acuerdo a las modalidades, podemos apreciar 3 facetas distintas en las entidades vivientes. 1, pacíficas, inquietas o necias; 2, felices, medianamente felices o desdichadas; y 3, religiosas, medianamente religiosas o irreligiosas. En cualquiera de las circunstancias su situación es miserable. Esa condición miserable de ducha en solitario, vida tras vida, se llama Sansmriti. Sansmriti significa transmigración en la vida material. La mente está compuesta de deseos muy fuertes e insuperables. Por ello es causa de que la entidad viviente pase de un cuerpo a otro, pasando por la vida humana, la vida animal, la vida de semidios. La entidad viviente en el cuerpo de semidios, llena de júbilo. La entidad viviente en el cuerpo de ser humano se lamenta sin cesar. La entidad viviente en el cuerpo de animal, siempre con miedo. En cualquiera de estas circunstancias su situación es desdichada. La entidad viviente, habiendo olvidado su verdadera naturaleza, lucha en solitario vida tras vida como un náufrago que lucha solo para llegar a la orilla. La naturaleza material atormenta a la entidad viviente en sus distintos cuerpos. Bajo las modalidades de la naturaleza material, el hombre inventa distintas modalidades de servicio: altruismo, humanitarismo, comunismo, capitalismo, nacionalismo, cristianismo, hinduismo, etc. Dios y verdad absoluta. El concepto de Dios y el concepto de verdad absoluta no se encuentran en el mismo nivel. El concepto de Dios se refiere al controlador. El concepto de verdad absoluta se refiere al sumum bonum o a la fuente máxima de todas las energías. Bhagavan es el nivel más elevado de comprensión de Dios que se pueda obtener. La palabra sánscrita equivalente a Dios literalmente significa aquel que posee todas las opulencias. La palabra sánscrita asambhuti se refiere a los que no tienen una existencia independiente.
Sambhuti es la personalidad de Dios, quien es absolutamente independiente de todo. En el Bhagavad Gita, Krishna dice: ni las legiones de semidioses ni los grandes sabios conocen mi origen, pues en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Krishna es entonces el origen de los poderes delegados a los semidioses, a los grandes sabios y a los místicos. Aunque ellos están dotados de grandes poderes, les es muy difícil saber cómo es que Krishna mismo aparece en la forma de un hombre gracias a su propia potencia interna. Todos los filósofos y grandes rishis o místicos tratan de distinguir el absoluto de lo relativo, usando su minúscula capacidad mental. Esto únicamente puede ayudarles a llegar al punto de negar la relatividad, pero sin comprender ningún indicio positivo del absoluto. La definición del absoluto usando negaciones es incompleta. Esas definiciones negativas lo conducen a uno a crear su propio concepto, y así se imagina que el absoluto debe carecer de forma y de cualidades. Las cualidades negativas son únicamente el opuesto de las cualidades positivas, por lo tanto también son relativas. Al concebir al absoluto de esta forma, uno puede alcanzar a lo sumo el resplandor impersonal de Dios, conocido como Brahman, pero no puede progresar hasta llegar a Bhagavan, la personalidad de Dios. Los tres aspectos de la verdad absoluta. Mientras que una gran mayoría de la gente aún cree en Dios, muy pocos están de acuerdo en cómo es Él. Los conceptos de Dios abundan. En la actualidad existen tres conceptos de Dios que son más populares que los demás. 1, el panteísmo; 2, el politeísmo; 3, el monoteísmo. El panteísmo es la creencia de que Dios penetra toda la naturaleza. Esta creencia es altamente impersonal. El politeísmo es la creencia en muchos dioses, es considerado como una forma primitiva de religión. El monoteísta es ampliamente aceptada en las mayores religiones del mundo, especialmente en Occidente. Son adherentes estrictos de esta doctrina de un solo Dios supremo. La literatura védica explica tres conceptos de Dios. 1, Brahman, la refulgencia corporal del cuerpo del Señor, son sus rayos corporales. La constitución del Brahman es inmortalidad, ausencia de caducidad, eternidad y felicidad, pero no completa. La forma personal del Señor Bhagavan emite una refulgencia impersonal, conocida como Brahmayoti, dentro de la cual los yanis se funden. Los empíricos que tienen una dimensión espiritual limitada se sienten inclinados hacia este tipo de comprensión a través de la especulación y las gimnasias mentales. Ellos buscan comprender la verdad inefable. Sin embargo, muy pocos alcanzan el nivel de la genuina comprensión del Brahman. Por lo tanto, generalmente obtienen un concepto de Dios muy vago. 2, Paramatma. Es la forma del Señor que penetra todo lo que existe. Cuando uno lo comprende, no solo obtiene la conciencia de eternidad, sino también el conocimiento trascendental. Y 3, Bhagavan. Es el nivel más elevado de comprensión de Dios que se puede obtener. Cuando uno obtiene ese nivel de comprensión de Dios, se vuelve consciente de la eternidad, del conocimiento trascendental y de la bienaventuranza divina. Los especuladores mentales no saben que Krishna es la suprema personalidad de Dios, que el Brahman impersonal es el resplandor deslumbrante de su cuerpo trascendental y que Paramatma, la superalma, es su representación omnipenetrante. Ellos tampoco saben que Krishna tiene su forma eterna, con cualidades trascendentales de bienaventuranza y conocimiento eternos. Los semidioses dependientes y los grandes sabios consideran a veces imperfectamente que Krishna es un poderoso semidios y que el resplandor de Brahman es la verdad absoluta. Sin embargo, los devotos de Krishna, que se entregan a él con devoción pura, pueden saber que él es la persona absoluta y que todo emana de él. Semejantes devotos prestan continuamente servicio amoroso a Krishna, quien es la fuente de todo. En el Bhagavad Gita capítulo 7, verso 20 se dice: únicamente las personas confundidas, impulsadas por un fuerte deseo de satisfacer sus sentidos, adoran a los semidioses con el fin de resolver los problemas temporales. Hare Krishna.